Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora en esto que fue, es y será el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, con las Azúcar Moreno, claro que sí, bien arriba la música hoy, porque estamos de fiesta, son los 30 años del sol de nuestra España y miren cómo está el día hoy, el sol espectacular realmente, así que 30 años en este mes de la hispanidad, así que Antonita y Encarnación, dos mujeres encantadoras, solo se vive una vez, es el título, claro que sí, hay que disfrutarlo, claro que sí. Bueno, ahora en el sol de nuestra España, edición federal, eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina en la voz de Milagros Dixa. Muy bien, bueno, vamos a empezar, tenemos muchísimos eventos, así que vayan tomando nota, papel, lápiz, celular, lo que tengan a mano para anotar, porque se vienen muchísimos eventos, lo que queda del mes de octubre y algunos ya de noviembre, atención. Y después les voy a cerrar con dos noticias del espectáculo que, bueno, esta semana dieron que hablar, Así que, bueno, vamos a empezar con, atención, el próximo domingo familiar en el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es mañana, domingo 19 de octubre, a partir de las 11 horas, para celebrar el Día de la Madre. La verdad, una gran propuesta. Y va a estar lindo el día. Obviamente, sí. Miren, van a poder hacer una parrilla ahí. Si ustedes no hacen parrilla, tienen servicio de parrillero disponible también. Hay juegos de mesa. Muy buenas propuestas, la verdad, en el Centro Asturiano de Buenos Aires. El ingreso es gratis para la familia y amigos del socio, Así que, atención, a partir de las 11 horas y después a partir de las 15:30, juegos y baile. Perfecto. Súper plan para mañana, Día de la Madre, en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en lo que es el Campo Covadonga, ¿sí? Allá en Vicente López. Así que también vamos a hablar un poquito acerca de una presentación en el Centro Salamanca de Buenos Aires que se llama A Tango, Amor y Pasión. Opa. Tango, Amor y Pasión, Bien. Una noche inolvidable el próximo 24 de octubre en el Centro Salamanca de Buenos Aires, que está en Avenida Independencia 2546. Viernes. Repito, 24 de octubre, 19 horas, en el Centro Salamanca de Buenos Aires, Avenida Independencia 2546. Pueden ir haciendo sus reservas, Ajá. Atención al siguiente número: 11 56 96 81 10. Repito, 11 56 96 81 10, el Centro Salamanca de Buenos Aires, que está presentando Tango, Amor y Pasión, una noche inolvidable. Y atención, va a haber buffet que va a estar ahí disponible. Ah, perfecto. Sí. Así que vayan haciendo sus reservas para el Centro Salamanca de Buenos Aires. Próximo viernes 24. Así es. Para que tengan en cuenta. Muy bien, y ahora nos vamos para Bolívar, porque atención, van a estar festejando la Hispanidad en Bolívar el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 20 horas en el Teatro Coliseo Español. Va a haber música, danzas a cargo de las colectividades españolas de Bolívar y homenajes a personalidades destacadas de las instituciones españolas de allí de Bolívar. Así que una noche para celebrar la identidad, la historia y el legado cultural que nos une. Bueno, nuestros amigos allá de la Sociedad Española Pirovano nos hicieron llegar la información, así que más información se pueden contactar con ellos directamente o si no con las instituciones españolas de Bolívar. Así que ahora volvemos para Capital Federal, porque atención, desde el Centro Cangas del Narcea nos están invitando a un bingo familiar solidario. Bien. Atención, es para mayores de 18 años. Estoy bingo, en edad, estamos ¿no? en edad, sí. Bingo familiar solidario para hombres y mujeres de más de 18 años. Todo lo recaudado será destinado a niños y mujeres que están haciendo, un tratamiento oncológico en los hospitales Pedro Elizalde, la ex Casa Cuna, Ricardo Gutiérrez y María Curie. ¿Sí? Así que para que lo tengan en cuenta, esto es el sábado 25 de octubre, Bien. repito, sábado 25 de octubre, en el Centro Cangas del Narcea, que está ubicado en Beruti 4643 en Palermo. Acérquense que hay que colaborar. La verdad que sí, la entrada es libre y gratuita, pueden acercarse allá, Bien. de 15 a 18 horas. Así que repito, sábado 25 de octubre, de 15 a 18 horas, este bingo familiar solidario en el Centro Cangas del Narcea. Y les voy a dejar un número de teléfono, para que aquellos que quieran hacer sus consultas. 11 34 56 77 70. Repito, 11 34 56 77 70 para más información sobre este bingo familiar solidario en el Centro Cangas del Narcea. Muy buena iniciativa, realmente. La verdad que Felicitaciones. sí. Y hablando también del Centro Cangas del Narcea, recuerden que está la Fiesta de la Amistad el próximo domingo 2 de noviembre. Así que 2 de noviembre, Fiesta de la Amistad en el Centro Cangas del Narcea a partir de las 13:30 horas. Aquellos que quieran ir reservando lo pueden hacer, Atención al siguiente número: 11 44 07 4655. Repito,
11 44 07 4655. Para más información también nos pueden contactar a nosotros y les pasamos la información, ¿sí? Así que bueno, también les voy a comentar algo. Se viene un cóctel y brindis por los 130 años del Centro Navarro de Buenos Aires, que les mandamos nuestros saludos, nos hicieron llegar la información. Daniel, claro. Sí. Les voy comentando, exactamente, les voy comentando un poco. Va a haber un cóctel y brindis, pueden ya hacer sus reservas al 11 44 00 0337. Repito, 11 44 00 0337. Después les voy a comentar más adelante un poco más de qué se trata este aniversario número 130. Que atención, van a tirar la casa por la ventana. Ya sí. Están haciendo un montón de actividades, así que le mandamos un saludo grande al Centro Navarro de Buenos Aires, que estamos ahí siempre en contacto. Claro. Así que bueno, también les voy a comentar, el 8 de noviembre llega la Noche de los Museos. Qué bueno. Así que vayan preparando ahí su organigrama, como quien dice, de todas las instituciones, de todos los lugares, porque son más de 300 espacios que van a abrir sus puertas y van a ofrecer actividades especiales. Así que repito, noviembre 8 hasta las madrugadas, hasta las 2 de la mañana. Exacto. Las entradas para los lugares son libres y gratuitas, y también el transporte es gratuito. Exactamente. Así que se puede mover por toda la ciudad de Buenos Aires de forma gratuita. Esto lo organiza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Aclaramos. Y ahora les voy a contar dos noticias del espectáculo, muy cortitas. Por un lado tengo a Rosalía, porque atención, Rosalía está preparando un nuevo álbum que se llama Lux, ¿sí? Es el nuevo proyecto que está dando que hablar. Compartió las partituras. ¿Lux con Z o con X? Con X, Lux. ¿Sí? Lux. Bien. Así que para que lo tengan en cuenta, la verdad que profesionales de la industria musical, ustedes saben que Rosalía es una artista muy especial, no va solamente por un solo lado de la música, sino que se mete en diferentes generaciones y en diferentes ritmos, y en este caso se va a meter en diferentes lenguas, por lo que están diciendo. Mira vos. Así que sí, vamos a ver, están diciendo que es impactante, sorprendente, un disco que amplía sus horizontes como intérprete, compositora y productora, porque ella está en todas las ramas de lo que corresponde sus álbumes. Así que vamos a ver con qué nos va a sorprender Rosalía próximamente. Bueno, perfecto, y para cerrar, les voy a comentar, se anunció que oficialmente Amaia Montero volvió a La Oreja de Van Gogh. Pero bueno, volvió con algunas controversias porque recordemos que Leire, la cantante que estaba, podemos decir que la echaron prácticamente de la banda. Entonces, bueno, hay personas que están a favor, personas que están en contra. Lo que sí se sabe es que La Oreja de Van Gogh resurgió con Amaia Montero y van a empezar a hacer gira, van a empezar por España, así que vamos a ver si le toca venir por Argentina, que acá en Argentina tiene mucho público, la verdad, La Oreja de Van Gogh. Muchos adeptos. Sí. Así que bueno, eso fue todo por hoy en eventos y espectáculos de la colectividad hispano-argentina. Exactamente, y en la voz de Milagros Dipsa. Ahora nosotros continuamos de esta manera.